Muy buenas noches, ¿cómo está? En nuestro país hay una especie de espada de Damocles mensual. Espada de Damocles sobre el gobierno, sobre los actores políticos, sobre los partidos políticos y algunas instituciones. Es la encuesta DIMARC. Se espera con nerviosismo. Algunos ya dicen dan la batalla por perdida, principalmente el gobierno, porque mes a mes el gobierno sale mal, principalmente el presidente Sebastián Piñera. La última encuesta de DIMARC, el presidente Sebastián Piñera tiene una aprobación bajísima, 26% está en el suelo. Todos los meses decimos, tocó techo, tocó piso, no hay más fondo, siempre hay más fondo para el presidente Sebastián Piñera. Con Roberto Méndez, director de DIMARC, conversamos esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. A ver, leo algunas declaraciones. Esta cuestión no está funcionando. ¿Quién dijo eso? Usted. Pero ¿cuándo lo dijo? El 2 de junio del año pasado. Esta cuestión no está funcionando. Palabras textuales. Leo otra declaración. Yo vi la encuesta ayer y la encuentro muy mala. Hablemos en castellano, para qué nos estamos engañando, etcétera, etcétera. Pero esto es del año pasado, de principio de este año, de Carlos Larraín. Pero son encuestas anteriores, son encuestas viejas. La suya del año pasado. Esta cuestión no está funcionando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sigue funcionando esta cuestión, como usted dice? Bueno, el gobierno ha tenido un proceso complicado y que se ha ido deteriorando. La relación con la opinión pública, no cabe la menor duda. Ahora, hay que leerlo con cuidado. Porque por una parte vemos que el presidente y el gobierno aparecen mal evaluados, pero una buena parte del gabinete aparece bien evaluado. Y también algunas áreas de gestión, en los temas económicos en general, aparecen razonablemente bien evaluados. Entonces, aquí hay cuestiones que tienen que ver con la persona del presidente, con la sensación de la gente, pero por otra parte otras áreas están caminando bien. Entonces, yo creo que es una lectura mixta realmente. No. ¿En serio? Sí, la considero una cosa mixta. Ahora, A ver, pero yo veo la economía, por ejemplo, que el presidente dice que la economía anda estupendo. Miren el mundo y mirémonos nosotros mismos, estupendo. Y resulta que en economía la aprobación es 36%, y la caída con respecto al mes anterior son 6 puntos, con respecto al penúltimo mes 7 puntos, perdón, pero anda muy mal. Pues, o sea, no entienden al presidente, no le creen, algo está mal. A ver, Tomás, pero las cifras económicas, lo que sabemos de las cifras económicas, están caminando bien. Es que el crecimiento económico, el empleo... Es que ese es el problema. ¿Por qué los chilenos sienten que anda mal? Porque su encuesta dice que los chilenos creen que anda mal. Sí, porque algunas cosas de la economía no están bien para la gente. Esa es la teoría que yo tengo. Aquí, ¿por qué el presidente cayó en este mes y por qué cayó específicamente el 26%? Porque cayó en los sectores más pobres. No cayó en la población total, cayó en los sectores más pobres, en los sectores más masivos, y dio este resultado. Y yo tengo la impresión de que a pesar de las buenas cifras económicas, lo he dicho en muchas partes, aquí hay un problema de precio de los alimentos, de precio del transporte, de precio del Transantiago, de precio de las bencinas, que está afectando la calidad de vida de los más pobres. Ahora parece ser que se está aliviando en este último mes, pero hasta el mes pasado el precio de los alimentos, de la fruta, de las verduras, por ejemplo, estaba en unos niveles altísimos. A ver, cae en sectores medios gigantescamente, ¿no es cierto?, el gobierno. En este mes, más específicamente en los sectores bajos, en el mes de En los mayo. sectores bajos cae muchísimo, en los sectores medios también cae bastante, pero también cae en los sectores altos. Si el gobierno en los sectores altos, la aprobación era del 51, cae 4 puntos. También cae allí. Entonces, fíjese que en los sectores altos la aprobación es menos del 50%. Uno dice, bueno, pero los sectores altos que teóricamente lo están pasando mejor, ¿no es cierto? Y resulta que igual cae. ¿Cómo explica usted eso? Claro, bueno, hubo de nuevo, hay gran temor. Yo creo que los chilenos quedaron muy traumatizados, oye, con todo el tema social en el año 2011. Y en el mes de abril que terminó, bueno, se reiniciaron las protestas estudiantiles, tuvimos manifestaciones nuevamente, y eso, ya lo aprendimos, crea un costo, tiene un efecto negativo para el gobierno. ¿Por qué razones etarias, en estratificación etaria, en 56 años y más, baja 12 puntos? ¿Qué pasa con eso? Se cayó todo, realmente. No, pero 12 puntos. No. En 56 y más años. ¿Por qué? ¿Por qué en los jóvenes cae 10 puntos de nuevo? Yo creo, a ver, porque en el mes de abril
hubo muchas cosas que hubo problemas. Estuvo el tema de la posta central, los temas de salud son especialmente sensibles para las personas mayores. El ministro que más cae es el ministro de Salud. Entonces hubo un conjunto de problemas específicos, creo yo, que explican esta baja. Ahora, ¿que es un mal resultado? Por Dios que lo es, claro que lo es. Pero también yo creo que se está dando esta paradoja, ¿te fijas? ¿Por qué en un país que, con las críticas que tú quieras, la economía está caminando bien, tenemos una población tan desencantada, tan enojada y está evaluando tan mal al gobierno? Eso es lo que, no sé, hasta la revista Economist hace unas semanas atrás, ¿no es cierto?, el fondo de ese artículo era eso. ¿Por qué un país que ha sido la estrella del sector y que sigue andando bien, mejor que la mayor parte de las economías del mundo, desde luego que la economía de Europa, tiene esto? ¿Usted asesora al gobierno? No. ¿A ministros? Soy amigo de algunos ministros, pero asesor formal de ninguno. ¿Informal? Informal, conversamos mucho, pero asesor no. Pero informal sí. Lo aconseja, lo llaman por teléfono, se reúne a tomar un café, les cuenta cuál es su opinión. Sí, pero ¿Con cuáles? Con mucha gente. ¿Cuáles son los más amigos? Varios. ¿Pero cuáles? Cuéntenos. Tengo varios amigos en el ministerio, pero no Felipe Larraín, por ejemplo. ¿A Larraín? ¿Alamán? También es amigo ¿Se junta mío. con Alamán? De repente conversamos, sí. ¿Seguido, no? Pero hace muchos años con Andrea Alamán, soy amigo hace más de este año. ¿Ya, pero seguido? No, porque resulta que antes no era ministro, pues, lo importante es que ahora es ministro. Pero ha sido senador. No, pero son relaciones de amistad, Tomás, no es relevante, yo creo, para esta conversación. ¿El gobierno sabe con anticipación los resultados de su encuesta? 24 horas antes. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, esta encuesta se hace mensualmente desde el gobierno de la presidenta Bachelet. Y en esa época, los asesores de ella, Juan Carvajal, me acuerdo que ella me pidió si era posible conocer el resultado un poco antes, porque para el presidente o para la presidenta en ese momento era muy complicado, que estaba en terreno y aparecía esta encuesta de repente y ella no estaba informada. Entonces sí era razonable enviárselo un poco antes. Y nosotros adoptamos la costumbre de enviarle al gobierno 24 horas antes. ¿A quién se la manda usted antes, específicamente? A los encargados de comunicación. En el caso de la presidenta Bachelet era Juan Carvajal. ¿Y en este caso caso es a Hernán Larraín Mate. A él se la manda. Él es la persona. ¿Y se la manda por correo electrónico? Le dice, aquí está por correo encuesta, electrónico, aquí está la encuesta, 24 horas antes. Sí. Para que la puedan analizar, para que le puedan saber analizar cómo responder. Y saber cómo responder. Eso no tiene, con toda transparencia te lo digo, eso es así. Curiosamente, resulta que lo mejor evaluado es relaciones internacionales. Sí, eso es históricamente así. Y uno de los menos conocidos, Alfredo Moreno, el canciller, es inversamente proporcional el asunto. ¿Le recomienda lo mismo al presidente Sebastián Piñera? ¿Que se invisibilice? Mira, el presidente Sebastián Piñera, yo creo que de alguna manera uno de los errores que cometió el gobierno y el presidente, quizás en la primera parte del mandato, no diré este mes, sino que en general en estos primeros 2 años, ha sido que probablemente el presidente tuvo un protagonismo excesivo, un asumir la responsabilidad de todos los temas, y eso le jugó en contra. ¿Tuvo o tiene? Porque le hago esta pregunta porque sabe lo que pasa. El otro día lo van a encuestar por el censo y aparece hablando frente a su casa. Después sale el IPC bajo 0,1%, empieza a hablar del IPC. Hoy día dicen que hay que valorar lo que tenemos y mirar, etcétera, etcétera. Y en el Palacio usted sabe, pues si usted tiene contacto, los asesores se ponen nerviosos y ojalá que hable menos. Habló mucho hoy día, dicen. Pero yo creo que, bueno, pero también el presidente de la República, lo que te quiero decir es que definitivamente, incluso yo he visto estadísticas del número de apariciones, el número de cuñas al día, ha ido disminuyendo notablemente, tiene una presencia mucho más en segundo plano y tengo la impresión de que su gabinete, los ministros hoy día están asumiendo más la presencia, los temas, los conflictos de lo que lo hacían antes. Yo supe que en Palacio no estaban muy de acuerdo con sus encuestas, que manejan encuestas de Palacio que son más favorables al gobierno. Se espera mañana la encuesta CEP que dice que viene más favorable, entonces que están tan molestos con usted. Hagamos una pausa, volvemos en un instante. Conversamos con Roberto Méndez, director de Adimar. La pregunta quedó pendiente: ¿están molestos en Palacio con usted? Dicen que tienen encuestas mejores que la suya, que el presidente está un poco mejor. Mañana se conoce la encuesta CEP, dice que viene mejor. Y además le recuerdan que el año pasado
no sé, con la encuesta CEP usted tuvo diferencia, el presidente como que mejoraba, entonces que ahora sería al revés la cosa. La encuesta suya baja, el CEP subiendo, o la encuesta CEP subiendo. Vamos a ver. ¿Sintió la molestia o no? Mira, yo creo que están golpeados, no, yo no diría que están molestos hasta donde yo sé. No es que lo acusan a usted de golpearlo. Yo creo que no han caído en eso de matar al mensajero, porque la verdad, estos son los resultados, esta es una encuesta que se hace desde hace muchos años. Y con respecto a la encuesta CEP, históricamente, y están los resultados, oye, hemos tenido diferencias mínimas, nada, excepto la última vez que hubo una diferencia, es que ellos tuvieron un resultado muy en diciembre, anómala, obviamente bajo, sacaron 23 puntos, realmente una cosa muy rara, pero yo te aseguro que el resultado de mañana, que no lo conozco, te lo digo desde ya, probablemente va a ser muy cerca a esto, 26, quizás 27, a lo mejor 25, pero te aseguro que no va a ser muy distinto a eso. ¿Por qué en sus encuestas del año pasado, de la segunda parte del año pasado, el gobierno y el presidente Sebastián Piñera mejoraba y ahora vuelve a caer? ¿Qué es este presidente que no logra afirmarse? Bueno. ¿Por qué suspira? Es difícil, mira, para mí no es fácil dar estas malas noticias, te lo digo desde ya. No es fácil, yo soy amigo del presidente, me gustaría que al gobierno le fuera bien y me resulta complicado, pero es mi obligación hacerlo, es mi trabajo de medir lo más objetivamente que yo pueda y mostrar a la opinión pública lo que está pasando. Y eso es lo que he hecho permanentemente, pero evidentemente que es una cuestión difícil, es una cuestión que... O sea, ¿le sería más fácil contarle estas noticias a alguien que no es amigo, una cosa así? Por supuesto que sería más fácil contárselo a alguien que no es amigo. ¿Usted habla con el presidente? Pero, sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? No, hace tiempo, fíjate que no hablo realmente, pero he hablado muchas veces, a veces... Pero, a ver, ¿no habla ¿por qué? ¿Porque no se encuentran? ¿Porque ya no requieren su opinión? No se ha dado, francamente no se ha dado la oportunidad, no nos hemos encontrado, que este gobierno no hemos aprende conversado. poco, ¿no? Y le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque resulta que, a propósito de Magallanes, a propósito de Aysén, los conflictos sociales, el gobierno intentó desactivar el conflicto en el norte, especialmente en las comunas mineras. Entonces creó un fondo que es el Fondenor, y anuncian 200 y tantos millones de dólares para las comunas mineras del país. Pero después viene la letra más pequeña. No voy a decir letra chica, pero la letra más, la bajada. Está el titular y la bajada. Entonces esto es en 10 años, entonces después para 40 comunas, entonces hay que tomar la calculadora y empezar a dividir, y se llega a una cifra pequeñita, y los 40 alcaldes de la UDI, Renovación Nacional, del PPD, del PS, todos están de acuerdo en rechazar esto. Entonces, ¿aprende o no aprende el gobierno? Porque usted comprenderá, uno dice, bueno, Fondenor, hablemos con los alcaldes más relevantes, convenzámoslos a ellos, negociemos con ellos, se llega a un acuerdo, pero esto no sirve. Entonces, algo está pasando, ¿no? Sí, pero por otra parte, pues uno hay que reconocer que el gobierno ha estado presentando proyectos importantes en el área educacional, todo este tema del financiamiento estudiantil, todo esto que hizo el ministro Beyer, todo esto de la reforma tributaria. Yo creo que en definitiva es un gobierno que está con la iniciativa, que está presentando proyectos, que tiene un desencuentro con la opinión pública. Yo creo que eso es realidad, pero yo tengo la impresión de que el gobierno está haciendo su tarea y en la medida que la siga haciendo, en definitiva esto debiera en algún momento cambiar. Yo creo que el gobierno tiene una falencia en su gestión política. Lo he dicho, porque lo repito, yo creo que obviamente un gobierno que le va bien en lo económico, pero que le va tan mal en su relación con la opinión pública, hay algo en esto que llamamos la política, relacionarse con la gente, con la oposición, con el Parlamento, que obviamente no se está haciendo bien. Hay una competencia desatada al interior del gabinete entre Lorenz Goldberg y Andrés Salamán. No hay que tapar el sol con un dedo, esto es así, ha habido declaraciones entre ambos. Y a lo mejor algún otro. Y algún otro, hay movimiento, ¿no es cierto? Sí. Pero esto, ¿cuánto afecta la imagen del presidente, la imagen de autoridad? Porque resulta que aparece ministros y el mismo presidente diciendo no puede haber competencia, cuando haya competencia se van, y resulta que siguen compitiendo, no le hacen caso. Y esto frente a la opinión pública del país. Bueno, yo no sé, se lee así, yo estoy de acuerdo que se lee así y justamente eso viene a comprobar esta impericia en el manejo político, porque cómo el gobierno se presenta, las opiniones que hay dentro, las relaciones, cómo los ministros se comportan frente a las instrucciones presidenciales, en definitiva, eso es parte de este manejo político. ¿Usted quería lo sacaría del gabinete?
No, probablemente no. ¿Pero qué puede hacer? Los dos están peleando. El presidente les pide públicamente que dejen y siguen. ¿Qué haría usted? Hay muchas maneras de llamarle la atención a un ministro. Ha sucedido en este mismo gobierno, en gobiernos anteriores. Yo creo que hay maneras Pero si les ha llamado la atención y no resulta. A mí no me ha parecido que se le haya parecido. Han habido versiones, pero no he escuchado al presidente llamando a su despacho a un ministro, y por lo menos públicamente, y representándole estos hechos. Hay signos de pato cojo, ¿no? Yo creo que no, fíjate, yo creo que no. Con esta competencia tan prematura. Yo creo que la competencia al interior, con el ministro en ejercicio, evidentemente que no hace bien, y yo tengo la impresión de que algo que debería parar. Y si los ministros no están de acuerdo en eso, tendrían que salirse del gabinete. Yo creo que eso debería pasar, pero no creo que sea motivo de expulsarlos ni cosa por el estilo. ¿A usted lo acusan? Lo critican más que acusar de haber sido uno de los ideólogos de la mano dura en el conflicto de Aysén. ¿Por qué? Porque dio una entrevista donde dijo, bueno, este es un gobierno de derecha, un gobierno más bien conservador, y por lo tanto tiene que aplicar el orden frente al desorden. Y resulta que después se negoció en medio del desorden, se retiró la ley de seguridad del Estado, el requerimiento por ley de seguridad del Estado, y por lo tanto usted lo habían dicho que aconsejó algo que después no resultó. ¿Usted ha escuchado eso? Podría ser que no me hicieron caso, entonces. o podría ser que no resultó su consejo. Puede ser. Pero a ver, yo estoy convencido que lo más costoso... A ver, ¿por qué esta pregunta? Porque según usted había que afirmar la gente de derecha, o sea, la gente que vota por este gobierno sí o sí, porque a ellos, si se defrauda a ellos, ya no queda nadie, ¿no es cierto? Por supuesto que ya no queda nada. Claro, yo creo, y sobre todo que dentro del tema del orden público en general, con lo que es la parte de delincuencia, la parte social, etcétera, es una cuestión fundamental para el votante de centro derecha. Entonces, evidentemente, para un gobierno que pretende representar a este sector, bueno, tiene que mostrar una línea muy clara, no digo inflexible, pero clara, con respecto a que esto es una prioridad. Entonces, un gobierno que si en un momento dado el gobierno se percibe como débil, como vacilante en términos de opinión, de seguridad y de orden público, creo que realmente es muy costoso, como creo que el tema estudiantil el año pasado fue tan costoso justamente porque el gobierno fue vacilante y tuvo distintas posiciones en distintos momentos con respecto al movimiento estudiantil. Le dejo la pregunta planteada antes de la pausa. Bachelet, la concertación en el suelo. Entonces está esta cosa rara también de un gobierno en el suelo y la oposición en el suelo. Sí. Y una candidata, porque así lo dicen varios, un poco fantasmal. Volvemos en un instante. Roberto Méndez nos acompaña esta noche. La pregunta quedó planteada. Si el presidente Sebastián Piñera está bajísimo en el suelo, digámoslo, la concertación, lo mismo. La concertación en su aprobación, 19 puntos, 2 puntos menos, yo diría, está en el piso, no está en el piso, 2 puntos menos que en la encuesta anterior. En el suelo, ¿para qué decir las instituciones? La Cámara de Diputados cae 4 puntos, el Senado cae 8 puntos, es decir, en el suelo. Este gobierno raro que no tiene oposición en el suelo, con una candidata, especie, como decimos, fantasmal, o sea, que no está, que viene de incógnito prácticamente a Chile para no hablar, porque a lo mejor no puede hablar por su empleo internacional, etcétera. ¿La concertación tiene alguna posibilidad, no? A ver, mira, es que en parte la explicación también de que el gobierno está en el suelo en la aprobación es porque hay una especie de desencuentro brutal en la opinión pública chilena con la política, con las instituciones políticas, sin excepción. Fíjate que el Congreso, esos puntajes del Congreso, yo no lo había visto nunca, en 30 años que he hecho encuestas, que el Senado, que la Cámara de Diputados estén bajo 20 puntos, con 70% de rechazo. Que la alianza de gobierno esté realmente con un puntaje bajísimo, pero que la concertación sea todavía más bajo. Entonces uno dice, ¿qué queda? Realmente hay esto que se ha hablado un poco pomposamente, una crisis de representación. Da la impresión de que la política dejó de representar los intereses de la gente, que buscará otras formas de representarse, pero esto ha deslegitimado
a todas las instituciones y el gobierno, en parte de este desencuentro, es porque es parte de toda esa institucionalidad política. Entonces, la concertación dejó de existir. Tanto es así que hoy Eso es lo día... que sostiene Girardi. ¿Está de acuerdo con Girardi? En ese aspecto sí, en ese aspecto yo creo que la concertación dejó de existir. ¿Qué le voy a decir si está de acuerdo ideológicamente? Porque sé que no, pero en este aspecto está de acuerdo con Girardi. Estoy de acuerdo, la concertación no existe. Con esos puntajes, cuando hay más gente que se define de oposición, pero que no se identifica con la concertación, que de los que sí se identifican con concertación, quiere decir que evidentemente... Girardi sostiene que el centro político no existe. No, eso yo no estoy de acuerdo, pero te digo que la concertación, lo que conocimos como concertación, dejó de existir en la mente de las personas, que es la única parte donde puede existir. Yo creo que es una realidad irrefutable que lo que sale de esta encuesta. Ahora, esta falta de representación se extiende incluso, yo creo, a los liderazgos, porque uno de los problemas que está teniendo la política chilena es que no hay liderazgos realmente potentes, capaces de ordenar esto. Goldborn aparece marcando bien en la encuesta, pero no sé si es el líder que va a ser capaz de ordenar a un sector político y a un sistema político. Hoy día lo compararon con Nureyev. Con Nureyev. Sí, Evelyn Matei. No me ha tocado verlo. Sí. Es un bailarín de la política eximio. No sé de dónde sacó eso. Fuera de Bachelet, ¿quién está mejor? Velasco, Rego, Rincón, Jocelyn Holt, Lagos Weber. No, lo que pasa es que la presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet, realmente ella es la única persona que yo veo que encarna un sentido de protección, de seguridad, que tiene que ver con su carisma y tiene que tener que ver con un gobierno que ella manejó bien. Yo creo ¿Cómo está Marco Enrique Ominami en su encuesta? Marco Enrique Ominami, yo creo que dentro de toda esta división que ha habido en diversos sectores de la oposición, yo creo que Marco Enrique al final es uno de los más potentes, a un nivel muy distinto de la presidenta Bachelet, pero te quiero decir, él marcó 20 puntos en la elección presidencial pasada, y yo sospecho que Marco Enrique debe mantener, si no todo, un buen porcentaje de esa votación. ¿Usted le da chance? Yo creo que es una alternativa, evidentemente. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. 10:28 ya, es hora de terminar. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Roberto Méndez nos acompañó esta noche. Que tenga una buena noche.